Y que se cambie. Venga, me parece bien y además así voy haciendo una presentación. Bueno, bienvenidos a todos. Fíjate que siempre que hacemos un webinar de compliance contamos con vuestra confianza y apoyo, con bastantes asistentes y como vemos por los saludos de todas las partes del mundo, en especial además de España, de Iberoamérica, de Latinoamérica, con lo cual nos sentimos inmensamente agradecidos. Bueno, os damos la bienvenida una vez más a un webinar de la Escuela de Práctica Jurídica y a un webinar de compliance. Nosotros somos los directores y coordinadores del curso de alta especialización en compliance aquí en la Escuela de Práctica Jurídica. Este es un preludio de lo que luego trataremos en el curso y bueno, si os gusta os animo a que os apuntéis, luego dejaremos la información en el chat. Se puede hacer de manera online, telepresencial, es homologable para obtener la certificación CESCOM, que tiene su reconocimiento internacional como especialista en compliance por la IFCA. Y bueno, podemos comenzar. Fijaos, hemos estructurado el webinar a modo de coloquio, ¿no? Primero voy a presentar a mis colegas y compañeros. Vamos a hablar de actualidad en compliance en 2022 y tenemos la suerte de contar con mi amigo y compañero Jesús Pindado, que es director de compliance en el Banco UBS. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos y muchas gracias por organizar este webinar y a todos vosotros por uniros. También contamos gracias a ti, Jesús, con Alonso Hurtado, socio de Écija, especialista en IT Compliance. ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo estás? Hola, Carlos. Muchísimas gracias y gracias a todos por la asistencia, que ya veo que son muchos. Y sigue subiendo, ¿eh? Bien. Y ahora se conectará en breves momentos Francisco Bonatti, socio director de Bonatti Compliance, que es penalista como yo y especialista en compliance. No me he presentado a mí mismo, yo soy Carlos Bonilla, director de compliance en Rodríguez Arribas Abogados y abogado penalista, co-director del curso de compliance aquí en la Escuela de Práctica Jurídica. Bueno, como os decía, vamos a hablar de la actualidad en compliance en este 2022. Lo hemos estructurado de forma que va a ser un coloquio, pero cada uno pues con una especialidad. Cuando se conecte Francisco, Paco nos hablará de whistleblowing y comentará las novedades de whistleblowing. Jesús nos va a hablar de prevención de blanqueo de capitales, del futuro reglamento europeo, y Alonso de ciberseguridad y su integración en los sistemas de compliance a la luz del COVID y los nuevos modelos de trabajo, ¿no? Y yo voy a hablar de responsabilidad penal de la persona jurídica, compliance penal, últimas resoluciones. Trataré un poco cómo lo estoy viendo yo en los juzgados y bueno, las últimas resoluciones del Supremo que voy a señalar y os daré la referencia, que para todos los compañeros sé que las referencias de las sentencias son importantes, ¿no? Bueno, si os parece, Jesús, nos puedes ir comentando. Si tenéis alguna duda, dejadla en el chat y luego al final lo tratamos. Y entre nosotros vamos haciéndolo tipo coloquio, que yo creo que es más enriquecedor. Jesús, ¿qué nos cuentas de blanqueo? ¿Qué novedades tenemos? Pues mira, yo quiero empezar dando ya está aquí Paco, entonces quiero darle la bienvenida a Paco. Hola. ¿Qué tal, Paco? Bueno, lo llevo como puedo, lo siento. Oye, lo digo que sepan todas las personas que estás pachuchillo y que has hecho un esfuerzo por unirte. Entonces te lo agradecemos Sí, todos. me ha pillado el COVID. Me voy a estampar una camiseta que ponga soy de la séptima ola. Eso creo que está siendo habitual. Me temo que parecerá más una secta, pero en cualquier caso, después de 6 olas me ha pillado y me ha pillado bien, ¿eh? No, un par de días, lo siento. Haré lo que pueda en el webinar y os prometo esforzarme, pero no garantizo brillantez, lo siento. Esto es imposible en tu caso al revés, siempre la tienes, Paco. Vamos a ver, yo creo que al final, estando más Paco y Alonso aquí, yo creo que hablar de blanqueo capitales, hablar yo solo me parece pues, un atrevimiento. Pero yo sí que quería plantear como interrogante, yo creo que estamos mirando hacia el futuro y yo creo que desde luego tenemos que partir de un elemento pasado. Desde luego la vinculación entre blanqueo capitales, la función de compliance, es como dos apellidos de una persona. Es imposible. Y cada vez es imposible separarlas y cada vez vamos hacia más. Yo creo que el peso que tiene dentro de la función de compliance todos los elementos financieros, el elemento de la corrupción,
el elemento de blanqueo de capitales, luego los elementos que va a comentar Paco en relación con el ámbito de la utilización de los canales de denuncia, con lo cual está claro que el ámbito financiero, el control de la diligencia de nuestros clientes, de nuestros proveedores, es todo un mismo elemento con diferentes regulaciones, diferentes requisitos, lógicamente, pero yo creo que es fundamental que partamos de que siempre existe esa necesidad de asegurar que las entidades, las empresas, desde el punto de vista de su reputación, no entran en riesgo en estos ámbitos. Pueden existir elementos de sanciones administrativas posteriormente, pero yo creo que es importante, que es un ámbito que es crítico para la función de compliance. Fijaros que hace unos días publicaba EVA la guía, la definición de los roles y responsibilities y hablaba del responsable de blanqueo de capitales compliance officer. Fijaros que si hasta el regulador junta los dos términos, está claro que es ámbito que lo tenemos que tener unido. Y el futuro. Yo creo que lo que yo quiero plantearos en estos y plantearlo a mis compañeros es que realmente para las personas que trabajamos en el ámbito de blanqueo de capitales, pues a partir del año que viene pues entramos casi en un mundo nuevo. Es decir, un mundo nuevo que se deriva de una regulación europea muy potente. Una regulación muy potente con dos líneas que yo creo que nos tienen que hacer cambiar la forma en la cual diseñamos los modelos de prevención. Y uno es la existencia, que es la existencia de un regulador europeo. Y la segunda, que no es más que una respuesta a un fracaso. Está claro que a nivel europeo la existencia de incidentes, por decirlo de una forma, de casos de blanqueo, seamos sinceros, en países de la Unión Europea, y la diferente aplicación, porque las lagunas regulatorias, los huecos que han aprovechado países para dotarse de modelos más sencillos, menos exigentes, pues han llevado a que la Comisión defina un marco que tiene que bloquear esto. No nos podemos plantear en el año 2022-2023 que a nivel de Europa, en las circunstancias que estamos, no quiero hablar del ámbito del régimen de sanciones, con todo lo que supone ahora mismito desde el punto de vista de Ucrania, de la guerra de Ucrania, el que la normativa, la interpretación que se hace de los procesos de debida diligencia sea diferente. Y yo creo que ahí son los dos ámbitos en los cuales yo quiero plantearos. Primero, que la respuesta es un reglamento común, un reglamento que sobre todo trata de establecer un marco común para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de diligencia, debida diligencia, para incorporar ámbitos, tener los mismos sujetos obligados, incorporar ámbitos nuevos. Es imposible que el ámbito, y ahora aprovecharé a meter ahí un poco aquí a Alonso que abre el ámbito de proveedores de criptoactivos diferentes, de formas diferentes. Hablaremos de MiCAs, el ámbito de crowdfunding, de las intermediarios de crédito hipotecario. Es decir, son ámbitos que es necesario que estén unificados a nivel europeo. Para decir que están los bancos como sujetos obligados no nos hace falta un reglamento. Pero sí que hay una serie de ámbitos en los cuales la dinámica del riesgo de blanqueo de capitales se mueve a velocidades superiores a las que nos movemos los sistemas de prevención y los reguladores. Y esto es necesario y eso es lo que nos va a aportar el reglamento. Y un segundo ámbito que yo creo que es importantísimo es la definición, armonizar la definición de titularidades reales y la exigencia para todas las personas jurídicas de la obligación que tienen de identificar quién es el titular real y comunicárselo a un registro central. ¿Por qué? Porque está muy bien que tengamos nosotros la obligación, que tengamos la obligación de saber con quién clientes nos estamos relacionando, conocer perfectamente su estructura societaria, verificar la información que tenemos, pero el punto de partida tiene que ser cuál es la obligación que tienen las personas jurídicas de conocer quién es sus titulares reales y comunicarlo, porque esa comunicación es el punto de vista básico. Y yo creo que el otro elemento, y voy a ver un poco a plantearse a Paco y Alonso, yo creo que a partir de la incorporación de un nuevo regulador de AMLA, en el cual vamos a ver cómo vamos a cambiar también la forma de trabajar, porque las guías que va a emitir AMLA pues van a ser la base de la aplicación efectiva de los modelos de blanqueo de capitales. Entonces, no sé, yo creo que a partir de ahora nos enfrentamos a un ámbito que es nuevo,
que es el ámbito de los criptoactivos, el ámbito de la regulación, y que ya se han dado los primeros pasos. Sí que yo creo que es el ámbito en el cual, Alonso, si quieres te dejo aquí un poco, Paco, si queréis un poco para que no hable yo solo. Está claro que es el ámbito en el cual más riesgo, más dificultades nos planteamos, ¿no? Bueno, en el ámbito específico en relación al tema de los criptoactivos, el tema de prevención de blanqueo de capitales, pensemos que venimos de un mundo en el cual regulación específica de quién lanza esos criptoactivos y quién lanza, ya no digo los criptoactivos principales, los que todos conocemos, ¿vale? Ethereum, Bitcoin, sino quién lanza tokens derivados de estos que se lanzan dentro de esas redes blockchain, hace que todavía sea mucho más complicado, porque todas esas entidades directamente ya no es que estén de entrada reguladas en las normativas específicas de blanqueo o en las normativas específicas financieras, es que directamente no están reguladas, pero es que tampoco están reguladas por otras normas, ¿vale? Podríamos entrar a discutir si tienen ciertas aplicaciones del Código Civil, si son aplicables o no son aplicables. A ver, a mi juicio sí lo son, ¿vale? Pero la realidad es que a fecha de hoy, por ejemplo, todos los que estamos en esta reunión podríamos crear un token, hacer que crezca en un mercado secundario, vamos a llamarlo, no es un mercado secundario regulado, es un mercado secundario no regulado, ganar muchos millones de euros en cuestión de horas, por no decir minutos, y haber ayudado, queriendo o sin querer, no lo sé, haber blanqueado muchísimos millones de euros, que nosotros seríamos la máquina de lavado de esos millones de euros, ¿vale? Estoy poniéndolo de forma muy burda. No, pero ese es el caso. Es que es eso el reto. Es fácil hacerlo, ¿vale? A ver, fácil. Técnicamente es bastante fácil y operativamente es también bastante fácil hacerlo, ¿vale? Tanto a nivel medios económicos y demás. Y la gran mayoría de esas operaciones hasta el momento estaban siendo bastante opacas para los reguladores. Cuando digo los reguladores me estoy refiriendo a Hacienda, que por regla general no se entera de esa parte económica hasta que tú afloras ese dinero en una cuenta bancaria o en bienes de propiedad, por ejemplo, también podría ser otra forma, pero siempre que tú ese dinero no lo saques de tus wallets, que por supuesto son wallets que no tienen que estar identificadas a mi persona, a Alonso Hurtado, ¿vale? No es necesario hasta ahora, con la última reforma que se acaba de hacer la semana pasada, ya eso sí es lo que te iba a plantear ya ahora, precisamente. Ya sí es obligatorio, pero hasta ahora no era obligatorio. Vamos, de hecho, la gran mayoría de grandes tenedores de criptoactivos a fecha de hoy, sus grandes propiedades, vamos a llamarlo, y grandes valores en criptoactivos están en wallets no identificadas, es decir, no asociadas a una persona física concreta. ¿Ok? Son un dispositivo, una wallet fría que se llama, es una especie como de USB, donde están los criptoactivos y podían, digamos, son propiedad del tenedor, de la clave, bueno, del tenedor del dispositivo, más el tenedor que tenga conocimiento de la clave para poder acceder a ellos. Es básicamente al portador, vamos a llamarlo, ¿vale? Como si fuera una especie de cheque al portador, pero sin tener una identificación previa realizada. Eso, o sea, los que llevamos muchos años metidos en el mundo de cripto, como inversores y también como no sé cómo llamarlo, estudiosos, si lo queremos llamar así, de esos mundos, sabemos que era una absoluta barbaridad lo que estaba pasando ahí. Lo que estaba y lo que está pasando ahí. Una absoluta barbaridad. Estamos hablando de gente que es trillonaria. No hablo de millonaria ni billonaria. Estoy hablando de trillonarios de la noche a la mañana que en algunos casos obviamente no han pagado nada al fisco correspondiente, pero es que en algunos casos han colaborado para blanquear capital. No estoy diciendo todos, estoy diciendo algunos. Pensemos que hay mucha gente que ha hecho todas las cosas correctamente y no tiene ningún problema desde un punto de vista regulatorio. Pero lo que quiero decir es que al ser un mercado tan sumamente emergente, tan sumamente rápido, como has dicho tú antes, ¿vale? Las áreas de cumplimiento normativo tienen que estar absolutamente preparadas para poder hacer frente a algo que tiene una velocidad absolutamente vertiginosa. Absolutamente vertiginosa, de verdad. O sea, yo que estoy bastante cerca de ese mundo,
técnicamente hay en ocasiones que me pierdo porque empiezan a aparecer conceptos nuevos que no los tengo trazados. Y desde un punto de vista regulatorio, fijaos, creo que está muy bien haberlo hecho esta semana. Si lo hubiéramos hecho la semana pasada hubiera sido un poco peor, porque a lo mejor hubieras coincidido que todavía no estaba aprobado, pero la semana pasada se aprobaron. La semana pasada se aprobaron 3 normas que eran claves. Por un lado, el reglamento MICA. El reglamento MICA ya está aprobado, todavía no está en vigor, pero ya está aprobado. El texto final se supone que se iba a aprobar a finales de año, principios del que viene, pero debe ser que algo les ha corrido demasiada prisa y al final se ha desbloqueado y lo han conseguido aprobar. El segundo, el que acabas de decir, el reglamento de transparencia, para mí es vital. Yo llevo diciendo desde hace muchos años que va a llegar un momento en el que la normativa, y no va a ser por prevención de blanqueo de capitales, creo que va a ser también por temas fiscales, que directamente la normativa va a obligar a que cualquier persona que tenga una wallet, una o 28 wallets, puedes tener todas las que quieras, tienen que ser obligatoriamente declaradas. Obligatoriamente. Y si no, estarás cometiendo un delito en el momento que no las declares. Yo creo que va a llegar hasta ese punto. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de dinero que los estados no están viendo. Estoy hablando ahora solo de la parte fiscal, no estoy hablando desde un punto de vista de blanqueo, estoy hablando puramente fiscal, que creo que va a ser lo que va a ocurrir. De hecho, el modelo, los borradores de 100... bueno, y la otra norma que se ha aprobado, no se ha aprobado. O sea, han salido públicos los borradores de las declaraciones de criptoactivos en España, modelo 171 y modelo 172, 72, sí. 171 y 172 de agencia tributaria. Básicamente son los modelos con los cuales vamos a tener que declarar a la agencia tributaria, los que somos tenedores de criptoactivos, que tenemos esos criptoactivos y de la valoración que tienen esos criptoactivos. ¿Dónde están ubicados? Es parecido al 720 que ha anulado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero en este caso es específico para criptoactivos, ¿vale? Creo, a mi juicio, que es también necesario, entre comillas, si estás operando en esos mundos y se puede ganar mucho dinero, ahora mismo no, porque están muy bajas las criptomonedas, pero si se está ganando mucho, se puede perder mucho dinero, se puede ganar muchísimo dinero y se puede perder muchísimo dinero. Lo que hay que ser consciente es que si se gana mucho dinero, hay que pagar impuestos, obviamente, y segundo, hay que paralizar y reducir el riesgo de que se produzcan operaciones de lavado como se estaban produciendo. No tiene ningún sentido en el mercado, por ejemplo, de los NFTs, ya no hablo de las criptomonedas, hablo de los NFTs, que son los non-fungible tokens, los dibujitos que habéis visto por ahí, unos iconitos de unos monos, seguramente habréis visto los muñequitos valorados en millones de dólares, o de los CryptoPunk, que son otros de los muñequitos. Es necesario, absolutamente necesario, tener en cuenta que esos activos que se están vendiendo no fungibles, tokens no fungibles, son activos en los cuales en muchos casos a mí me cuesta entender que no están siendo utilizados como vía de lavado de activos. O al menos, no sé si de lavado ahora o de lavado en un futuro. Cuando se vendan esos activos, se conviertan después a dólares o a euros y consigas absorberlo a fiat. Pero también me planteo, ¿y no es también lavado el mero hecho de tenerlo en criptomonedas? Es decir, en el mero momento en el que yo compro un NFT, lo compro a 10, lo pongo a 1000 en un exchange de criptos, he ganado 900 y a lo mejor ese dinero, digamos, yo no lo voy a pasar nunca a fiat, voy a operar siempre con criptos, porque entro en un mundo en el cual puedo pagar con criptos muchos activos. Eso es así, ¿eh? Es un planteamiento que yo creo que también deberíamos hacernos y que el propio regulador se está haciendo. A mi juicio, como se está regulando, no es la forma correcta. Se están dejando fuera cosas que a mi juicio no deberían estar quedándose fuera. Se están dejando interpretaciones normativas o lagunas en los textos legales que a mi juicio tampoco son los correctos. Y se está obligando, por ejemplo, en tema tributario, a hacer cosas que son materialmente imposibles de hacer. Es decir, la declaración de información que hay ahora mismo en los modelos 171 y 172, que repito, no están aprobados, están en borrador, hay cosas que dice esa norma que son imposibles de cumplir. Cuando digo imposibles, absolutamente imposibles de cumplir. Me refiero por el administrado, no sé por los exchanges, no tengo ni idea, pero por nuestra parte, los administrados, es imposible cumplir algunas de esas obligaciones. No todas, hay algunas sí, pero hay otras que no se pueden. Entonces, yo creo que es al final una situación bastante divertida, entre comillas, pero también bastante peligrosa,
entre comillas, lo que se puede estar produciendo en algunos casos. Paco, estás en mute. Sí. Paco, estás Paco, en mute. Paco, en mute. Sí, es que, perdonad, como de vez en cuando estoy tosiendo y estornudando, casi prefiero dejarlo apagado. A ver, me preocupa que nos vayamos demasiado del tema del webinar, pero me parece súper interesante lo que estamos hablando, ¿no? Yo creo que si Satoshi Nakamoto fuera una persona real, pobre hombre, en este momento estaría muerto del disgusto, ¿no? Porque cuando él desarrolló Bitcoin tenía una idea que hoy en día ha desaparecido, ¿no? Y un poco su hijo ya no es su hijo, es un monstruo que se está convirtiendo en una cosa muy extraña. Yo creo que es un ejemplo del mundo líquido que estamos viviendo, ¿no? Lo que está ocurriendo con los criptoactivos, porque cuando estamos regulando una cosa que plantea los problemas que nos dice Alonso, pero al mismo tiempo la propia ciencia está poniendo en duda los fundamentos de lo que le da valor, pues realmente estamos viviendo un poco el paradigma del siglo XXI, que al final es el que de alguna manera el compliance le está dando protagonismo al compliance, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque hoy en día hay corrientes científicas que ponen en duda precisamente la solvencia de blockchain, y también ponen en duda esa idea de que sea verdaderamente descentralizada, ¿no? Parece ser que las redes de blockchain están mucho más controladas de lo que pensamos, porque hoy en día hay grandes corrientes de redes de minería que están perfectamente controladas y que son las que mueven, ¿no?, el movimiento de Bitcoin y otros criptoactivos. Y por otro lado, porque incluso la computación cuántica se está abriendo como la vía para desactivar esa confianza de la cadena de bloques, ¿no? Lo cual, estamos en un contexto científico en el que realmente no está tan claro que el valor que se le presupone a los criptoactivos pues sea realmente cierto, ¿no? Hay una duda científica, ¿no? Y al mismo tiempo nos encontramos con que el origen de los criptoactivos era ser moneda de pago, o sea, ser medio, instrumento de intercambio de Internet. Se ha convertido en un elemento de especulación que está planteando unos enormes retos reguladores, pero que al mismo tiempo está desvirtuando su origen inicial y se está convirtiendo en una cosa distinta, ¿no? Hoy en día es difícil utilizar como medio de pago algo que de un día al otro te puede valer un 20% menos de lo que te dieron el día anterior. Vamos, yo lo veo como billete, lo veo poco útil, ¿no? Porque yo fijo el valor de una cosa, me lo pagan en Bitcoin y al día siguiente cae un 30% y es como para suicidarse, ¿no? Pero en el fondo, yo creo que todo eso contextualiza un tema realmente apasionante, ¿no? Y es que estamos hablando del riesgo, ¿no? Hablamos de los riesgos y hablamos de los riesgos legales, hablamos de los riesgos financieros y hablamos también de los riesgos reputacionales de las operaciones, ¿no? Estamos hablando de un contexto tan líquido, tan móvil, que no deja de ser más que quizá el ejemplo más puntero, más paradigmático del mundo que vivimos, ¿no? Un mundo que yo creo que desde la crisis financiera del 2008 y desde la crisis del COVID, la crisis de Ucrania, ya no hablamos, por ejemplo, nos hemos olvidado de La Palma, que además tenían la crisis del volcán, y en fin, todas las crisis que estamos viviendo, pues evidentemente nos están planteando unos escenarios en el que los riesgos son múltiples, son muy variados, son muy volátiles, y eso hace que las segundas líneas de las organizaciones pues cada día sean más importantes y más necesarias, ¿no? Yo me quiero quedar con esta idea, ¿no? Recuperar un poco ahí el foco del tema que hablábamos. Me parece que el compliance como herramienta de gestión de las organizaciones no solamente es cada vez más importante, sino que fijaros que se abre a aspectos cada vez más diversos, ¿no? Y cuando hace ahora, pues escasamente 10 años, empezábamos a hablar así de una forma más amplia, más popular sobre compliance, hablamos de compliance penal, decíamos, bueno, el penal es el principio, pero esto con el tiempo irá abriendo, diversificando a múltiples ámbitos en los que este sistema tendrá una importancia. Quizá no nos esperábamos que tardáramos tan poco en encontrarnos en un contexto como el actual, ¿no? En el que realmente pues, la importancia del compliance se abre a muchísimos campos de actividad de cualquier organización, ¿no? Y que por tanto eso tiene un protagonismo fundamental, ¿no? Yo creo que además eso
refleja otro de los aspectos que la función de compliance tiene cada vez más claro, ¿no? Y es su integración con el resto de áreas de la organización, ¿no? Cuando hablamos de Bitcoin, de criptoactivos o de NTFs, a mí lo del NTF ya, sinceramente, Alonso, confieso, me parece un timo. Me parece lo que se llamaba en el siglo XVI el bálsamo de Fierabrás. O sea, porque pagar una millonada por una cosa en concreto que tiene un hash, pero que hay 50.000 como esa que no tienen el hash, en fin, cuesta de entender, a no ser que sean ciertos esquemas delictivos, ¿no? Porque realmente cuesta de entender, pero es la realidad de los tiempos, ¿no? Yo creo que, fijaros, abre también esa función de compliance a su integración con el resto de la organización, a comprender los riesgos de compliance como un elemento más de los riesgos de la organización, ¿no? Los riesgos tecnológicos, los riesgos económicos, los riesgos contextuales, ¿no? Y por lo tanto yo creo que lo que estamos viviendo es un momento de absoluta efervescencia de la función de compliance y un momento en el que además esa efervescencia de la función de compliance tiene que ver con ese enorme cambio del contexto en el que nos envolvemos casi cada día, ¿no? Y por eso creo que pone más en valor que nunca la importancia de esos sistemas de gestión de las organizaciones que prioricen como protagonista el compliance en cuanto a una herramienta que sirva para unos modelos de gobernanza y unos modelos de responsabilidad corporativa pues cada vez más sólidos y consistentes en las organizaciones, ¿no? Yo me quiero quedar con eso del tema, ¿no? Y creo que recentrar un poco ahí el debate, ¿no? Me parece que es un tema apasionante. Es evidente que, como decía Jesús, de la autoridad europea es otro de los elementos para mí paradigmáticos, ¿no? Del contexto en el que vivimos, que yo creo que además eso le da como más empaque y más protagonismo al proyecto que hemos hecho de PJ de formación en compliance, ¿no? Y a la importancia de prepararse en este ámbito. Y es que lo que al principio pues, nos percibíamos como algo más concreto, más definido en el Código Penal español, pues hoy en día vemos que es un reto global que está acelerando responsabilidades globales. Yo creo que si cogemos el ejemplo europeo y nos vamos al 2005 y comparamos Europa en el 2005, la Unión Europea con Europa en el 2022, vemos que la aceleración que hemos vivido a nivel europeo de regulaciones supranacionales, de una visión colectiva en protección de datos, en delitos en el ámbito europeo, en gobernanza, en responsabilidad de las organizaciones, en transparencia, en tantos ámbitos, en protección del consumidor, etcétera, ese acelerón que hemos tenido, sobre todo a partir de la crisis del 2008 y luego la crisis del COVID, yo creo que eso contextualiza el otro gran elemento, ¿no? de la función de compliance en este momento y es esa visión que tiene que tener compliance de las organizaciones como un elemento que está integrado en un contexto global y que tiene que atender no solamente a regulaciones muy específicas de cada país, sino a una visión abierta al ámbito supranacional, ¿no? Y es evidente que hoy en día tenemos el ejemplo de la prevención de blanqueo, ¿no? Esa autoridad que hace falta, porque nos han sacado los colores los americanos, a veces destapando nuestros escándalos de blanqueo que en Europa no hemos sabido ver, los han visto ellos antes que nosotros, y eso yo creo que duele, ¿no? Por lo menos esto, si fuera un Barça-Madrid, dolería bastante, ¿no? Es como un 0-5, más o menos. Y eso yo creo que la autoridad europea va a ayudar a evitar eso, pero es que no deja de ser más que un elemento más que, por ejemplo, y ahí, Alonso, tú nos lo puedes ilustrar mejor que nadie, ya el Reglamento General de Protección de Datos fue otro gran factor que definía esa necesidad de unas regulaciones más amplias, de una armonización europea y además de una visión de Europa como bastión de ciertos valores y ciertos elementos fundamentales de responsabilidad de las organizaciones, ¿no? Por eso yo creo que en este momento lo que estamos viviendo es una situación en la que se hace apasionante la función de compliance porque es una situación muy fluida, muy mutable, en la que adquiere un gran protagonismo tanto a nivel normativo, a nivel regulatorio como a nivel reputacional, pero que además tiene que hacer un esfuerzo por abrirse a muchos retos que hace 10 años no nos imaginábamos y además comprendiendo su papel dentro de las organizaciones e integrándose muy bien con otras áreas en las que tiene que obtener esa información
y esa retroalimentación para ser capaz de aportar su valor a la organización. No tiene sentido pensar que una organización hoy en día sea capaz de alcanzar sus objetivos en el ámbito económico si no tiene un sólido sistema de compliance y no lo integra en un buen modelo de gobernanza y además no tiene una visión de ciudadanía corporativa que le ayude a operar en los mercados desde una visión comprometida con la sociedad. Y esto se ha visto para mí muy claro en el supuesto de la crisis de Ucrania, ¿no? Y cómo las empresas rápidamente han visto dónde tenían que estar, ¿no? Cómo se han ido posicionando claramente en ciertas situaciones a costa de perder ciertas inversiones o perder ciertas rentabilidades, pero entendían que quizá otras eran mucho más importantes, aunque fueran más intangibles, ¿no? Yo creo que estamos en un momento apasionante y creo que eso es algo que nos aporta muchísimo valor a la hora de entender el protagonismo de la función de compliance. Fíjate, yo creo que volviendo al centro un poco, yo creo que, y además os lo planteo a Carlos ahora, fíjate que yo creo que lo que hemos vivido en la función de compliance desde el principio, hemos dejado de ser niños como función de compliance y ahora estamos empezando a ser adolescentes. Y eso supone armonizar dos cosas muy elementos. Yo creo que ha habido dos elementos y por eso hemos empezado por ahí, que es lógicamente el ámbito de que tecnológico está cambiando la función, pero no nos podemos olvidar del ámbito penal. Es decir, oye, fijaros que fue la puerta de entrada. Es decir, oye, estamos en el colegio todavía. Y ahí, Carlos, es decir, tenemos que convivir una función que ha cambiado completamente con una función que tiene que seguir partiendo ese código penal. Es decir, que sigue siendo la puerta de entrada de la función de compliance, ¿no? Y Carlos, tú... Sí, totalmente, Jesús. Como bien apuntabais, parece que el germen aquí en España, ¿no? Y yo creo que en otros países, y ya que tenemos tantos compañeros de Iberoamérica, fue el tema penal. Ahora, si hablamos de actualidad en Compliance 2022 y queremos dar una pincelada de cómo está el tema penal y como os decía, en resoluciones y sobre todo, primero cómo están los juzgados, a mí me gustaría traslucir que queda mucho camino, ¿no? Yo lo que noto, lo que percibo es que se le puede dar mucho más contenido al tema penal, jurisprudencialmente hablando, ¿eh? Estoy hablando del tratamiento judicial que se le da a los modelos de prevención de delitos, que además su trascendencia es notoria. No hay más que ver cómo amanecemos constantemente con noticias de imputaciones a personas jurídicas de unas dimensiones excelsas, ¿no? Y el trasfondo que tiene eso reputacional. Incluso ya no la sanción que pueda venir, sino la pérdida de oportunidades de negocio, tanto en Estados Unidos por el alcance de la FCPA, etc. Pero bueno, volviendo al tema, ¿cómo está el asunto de los juzgados? Yo, fíjate, creo que no hay excesivo ánimo de dotar de contenido y de darle un tratamiento muy técnico al asunto. ¿Y por qué digo esto? Y no es por falta de voluntad de los tribunales, a mi juicio, es por lo que siempre ha sufrido la justicia, que es la falta de medios, ¿no? Cuando antes el tribunal tenía que hacer frente a la responsabilidad penal de la persona física y la persona jurídica la dejábamos como responsable civil o en todo caso íbamos por la consecuencia accesoria, ahora se encuentra el juzgado que tiene que derivar una responsabilidad posiblemente a la persona jurídica, penal de la persona jurídica, que es un sistema que aunque en su redacción venga de Italia, es un sistema eminentemente anglosajón, que como dijo el Tribunal Supremo en 2018, con el ponente Manuel Marchena, ya se opte por un modelo u otro, tiene que informar los derechos y garantías que informan el derecho penal, valga la redundancia, ya sea persona física o jurídica, y entonces se encuentra que con los mismos medios que tenía antes, ahora tiene que profundizar sobre un modelo de prevención de delitos, sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica y sobre las evidencias probatorias de un modelo de prevención de delitos que puede ser, imaginaos, hablamos de empresas de dimensiones internacionales, ¿no? Entonces, ahí es lo que quiero ligar con un tema de eminente actualidad, que es la pericial en compliance. Yo creo que la solución de dotar de contenido a los modelos de prevención de delitos del tratamiento jurídico y que pueda ayudar a desatascar un poco la cuestión son las periciales de compliance.
¿qué sabemos? Que como en nuestro ordenamiento jurídico están proscritas las periciales jurídicas, alguno la ve con malos ojos, pero no tiene por qué ser una pericial jurídica. El perito lo que hace es adverar si había controles en la empresa destinados a prevenir delitos. El tratamiento jurídico se lo dará el correspondiente tribunal, ¿no? Entonces, así llegamos bueno, aquí me dicen qué pasa con la carga de la prueba, eso os lo vamos a comentar en un momento. Bueno, en definitiva, sí se avanza, como digo, a mí me gustaría que se avanzase más, porque veo que los tribunales al final van de la mano del Ministerio Fiscal y acusaciones particulares, y bueno, yo creo que la pericial puede ayudar a desatascar un poco, sobre todo, hablamos del juzgado de instrucción, de esos primeros pasos. Pero bueno, ya que hablamos de actualidad en compliance 2022 y como decía al principio, voy a referir a alguna resolución que yo sé que los compañeros agradecen, pues sí hemos avanzado algo, ¿no? El Tribunal Supremo, por ejemplo, si queréis ahora las pongo por el chat, pero os voy a dar las referencias que tengo aquí, la chuleta. En 2022, ¿qué nos ha aportado? Responsabilidad penal de la persona jurídica. Pues tenemos la 36/2022 de 20 de enero. Esta a mí me gusta mucho porque siempre nos referimos al 31 bis, ¿no? Con responsabilidad penal de la persona jurídica, y el 31 lo dejamos de lado, que es la responsabilidad penal de los administradores. Pues en esta sentencia aborda el Tribunal Supremo la cuestión del 31. Si condenada la persona física, el administrador de una sociedad, y también condenada la persona jurídica, podría aplicarse el non bis in idem, o estaríamos ante un caso de non bis in idem, sanción por unos mismos hechos, doble sanción. Pues aquí, en este caso, deja el Tribunal Supremo claro que no tiene por qué ser así. En este concreto caso, la persona era administrador de la sociedad, pero no era socio. Porque la sociedad, lo resumo muy brevemente, esta era una estafa, era una gestoría fiscal que los impuestos, bueno, pues las liquidaciones de IVA de sus clientes las asociaba a la cuenta de la gestoría, ¿no? Y bueno, entonces estaba cometiendo una estafa. Entonces, la defensa de la persona física decía, oiga, pero esto era el administrador, perdón, el asesor fiscal era el administrador de la sociedad, pero oiga, a mí ya me ha sancionado como persona física, ¿no puede también sancionar a la empresa? Dice el Tribunal Supremo. No, aunque usted esté sancionado por persona física por el 31, usted no es socio, porque la empresa estaba a nombre de su mujer. Entonces sí cabe la sanción por 31 de la persona física y por 31 bis de la persona jurídica. Esa ha sido una sentencia que es bastante relevante. Por comentar otra, la 264/2022 de 18 de marzo, que recoge el guante de lo que ya apuntó Manuel Maza, que en paz descanse, gran jurista y gran precursor de la responsabilidad penal de la persona jurídica, cuando tratan el tema de las personas jurídicas unipersonales e instrumentales. Porque claro, en el 66 bis, nuestro legislador dice que las personas jurídicas instrumentales le imponen una suerte de agravante. Si utiliza la persona jurídica como instrumento, la pena eleva. Y Maza decía, y ahora lo recoge esta sentencia del Supremo, vamos a ver, si el espíritu de la responsabilidad penal de la persona jurídica, por lo que castigamos a la persona jurídica, es porque tolera un delito en su seno, porque no tiene las medidas de prevención suficientes, de vigilancia y control, y en definitiva tiene un defecto estructural u organizacional, esa palabra tan fea que usamos, si con eso y revela una cultura de respeto, de falta de respeto al derecho, ¿cómo vamos a imponer una sanción a una empresa que ha nacido para delinquir? O sea, no tiene organización ni estructura. Una empresa unipersonal es la persona física, se confunde con la persona jurídica. Si no tiene estructura ni organización, no tiene ámbito sancionador, no tiene reproche penal ni se le pueden exigir medidas de compliance si ha nacido para delinquir. Y voy más allá. Constitucionalmente, la reinserción y resocialización de la pena. Si castigamos a una persona jurídica con una multa, al final, como bien decía Marchena, que tienen que informar los derechos que se garantizan tanto a persona física como a persona jurídica, ¿cómo vamos a integrar
cómo el sentido de esa pena va a ser reintegrar a la persona jurídica en el orden socioeconómico si nunca estuvo, nació para delinquir. Pues esas son dos sentencias que han sido bastante relevantes. Hay otra, la 320-2022 de 30 de marzo, que bueno, se refiere al beneficio, el supuesto importante para estimar la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y en definitiva, advierte que el beneficio ponderado ex ante, si la persona física tiene beneficio, que en este caso era el socio único de la empresa, al final la persona jurídica también puede tenerlo, porque de hecho, por el mero beneficio que tiene la persona física, va a mantener esa persona jurídica que utilizó para cometer el delito. Y volviendo a lo que decía Marcela, o haciendo referencia a la pregunta de Marcela de qué pasa con la distribución de la carga de la prueba, aquí lo que más me ha gustado, ya acabamos con el Supremo, refiero una de la Audiencia Nacional, que claro, para los que estamos aquí en España, el caso Tándem lo tenemos continuamente en los tabloides, ¿no? Es el caso de este posible cohecho, revelación de secretos, espionaje corporativo, etc., ¿no? Bien, aquí yo destacaría el auto 51-2022 de 7 de febrero de 2022. Claro, aquí lo que pasa es que el banco, un banco español, Gran Banco Español, y una petrolera española, el juzgado central de instrucción número 6 sobresee la causa contra ellos porque estima que los modelos de prevención de delitos son suficientes, ¿no? Aplica el 31 bis y además hace un buen análisis de lo que son los requisitos. ¿Qué pasa? Y establece la premisa, que era lo que comentaba Marcela, ya incidiendo en el modelo de autorresponsabilidad o responsabilidad por el hecho propio, de que le corresponde a las acusaciones particulares probar las deficiencias del modelo, evidenciar y señalar las deficiencias del modelo. Esto ha sido algo que ha suscitado mucho debate doctrinal y tiene difícil encaje. ¿Qué pasa? Sobresee la causa contra ella, recurre a las acusaciones y llega a la sala, ¿no? A la sala de la Audiencia Nacional. La sala lo que dice, tiene razón el juzgado central de instrucción, le corresponde a las acusaciones particulares señalar la deficiencia de los modelos, pero quedaban diligencias por practicar. O sea, las acusaciones particulares no pueden señalar las deficiencias de los modelos si no tienen todo sobre la mesa, lo cual, como veis, tiene difícil encaje. Pero bueno, y entonces devuelve la condición de investigados a las personas jurídicas. Las diligencias que quedaban por practicar son relevantes. Quedaban por practicar las declaraciones testificales de los responsables de cumplimiento, que en sí mismos son un requisito del 31 bis, el órgano de supervisión y control, y los informes periciales del modelo de compliance, hecho por una consultora muy famosa, nos había aportado la documentación adjunta, además de que el firmante de uno de esos informes no había declarado. Entonces, como veis, eleva un poco lo que viene a ser los requisitos de evidencia probatoria que necesita un modelo de compliance para estimarse idóneo, y a la vez dice que le corresponde a las acusaciones señalarlo. Y con ese puente difícilmente trazable dice, pues ahora que cuando se practiquen las diligencias ya podréis señalar las deficiencias. Bueno, pues le devolvió la condición de investigada, se practicaron las diligencias y ahora el juzgado central de instrucción número 6 pues resolvió sobreseer la causa y ya no sabemos si estará apelado de nuevo. En definitiva, como os decía, hay camino por recorrer. Yo me alegro de que la Audiencia Nacional, por ejemplo, ya se moje y opte por modelos por modelo, en este caso el de responsabilidad por el hecho propio, y que diga que la carga de la prueba le corresponde a las acusaciones. Es bueno, interesante, hay muchísimo camino por recorrer. Yo creo que las periciales de compliance van a tener su efecto y su trascendencia en el procedimiento. Y bueno, esta es la actualidad de responsabilidad penal de la persona jurídica y compliance que tenemos ahora mismo. Yo no sé si Paco, que tú eres compañero penalista, lo ves un poco parecido. Estás en mute, Paco. Voy tosiendo, comparto todo lo que dices. A mí lo que me llama la atención del auto que comentas y de ese caso en concreto es que
bueno, al final la resolución del caso se tomó con unos informes periciales de parte, ¿no? Que son de las empresas investigadas, ¿no? Y tanto debate sobre la pericial judicial, etcétera, pues el juzgado no se molestó en designar unos peritos judiciales independientes que evaluaran los modelos o ratificaran las conclusiones, sino que le pareció suficiente con los informes que habían aportado las empresas investigadas, ¿no? Eso es bueno y es malo. Quizá en estos primeros casos no sé si va a marcar una tendencia o si al final pues tendremos que ver cómo evoluciona en otros juzgados, ¿no? Si va a haber más la tendencia de que el juez en un elemento como es un sistema de compliance en el que precisamente ellos no están formados en general, no es su campo de conocimiento natural, se van a fiar de los informes periciales que les entreguen las partes o van a ir tendiendo cada vez más a buscar designar peritos judiciales independientes que de alguna manera evalúen, ¿no? Yo creo que ese es uno de los focos de futuro que puede haber en este tema, ver cómo evoluciona en la medida en que se vaya normalizando la etapa en la que estamos, que es la lógica, ¿no? Después de estos años de normativa, pues cada vez nos vamos a encontrar más con procedimientos judiciales en los que ya se irá la elaboración de modelos porque han pasado los años suficientes para que muchas empresas investigadas, ya no solamente estas grandes corporaciones de la Audiencia Nacional, sino otras empresas, pues se enfrentan a procedimientos judiciales en los que ya tienen modelos de compliance que pueden aportar al juzgado para intentar demostrar su grado de compromiso con el cumplimiento penal, ¿no? Por tanto, ese es uno de los campos de futuro, ¿no? Que yo veo súper interesantes y que creo que tendremos que seguir con interés, ¿no? Y Paco, y otro canal de... tema, Ah, discúlpame, no, te he cortado. no, y otro tema que yo creo que también es un indicador de futuro, pues en esas declaraciones de los responsables del cumplimiento de los juzgados, ¿no? Yo creo que también, en primer lugar, está muy bien que vayan como testigos. Al final, pues nos lleva un poco a lo que pensamos muchos, ¿no? Que si han de ir como testigos. Y en segundo lugar, bueno, que yo creo que también es un indicador de que evidentemente los modelos pues tienen unos responsables de compliance que muchas veces pueden ser clave en la resolución del procedimiento judicial, ¿no? Que por lo tanto, pues el papel que las personas jurídicas investigadas les permitan desempeñar en estos procedimientos judiciales, porque al fin y al cabo declararán o no en función también de los intereses de la persona jurídica y el debate que hay alrededor de eso, pues yo creo que también va a ser otra de las cuestiones que desde un principio se planteaban, pero que ahora sí que empezamos a tocar terreno donde tiene sentido, porque ahora ya no en el 2010, evidentemente, ni quizá en el 2015, pero hombre, en el 2022 ya empezamos a tocar terreno de procesos judiciales en los que hay estos elementos en el debate procesal, ¿no? Por lo tanto, yo creo que entramos ahí también en un momento, para mí, Carlos, como decías, muy interesante, ¿no? Muy diferente al que habíamos vivido y en el que, bueno, se van confirmando unas tendencias que Maza, coincido contigo que ahí fue bastante visionario en muchas cosas, pues apuntó acertadamente en aquel famoso Viterdicta que tanto debate tuvo al principio y que se van confirmando, y otras que en aquel momento eran hipótesis, ¿no? En las que se hablaba un poco de a ver cómo va esto, que yo creo que se van apareciendo por delante y que yo creo que son las que realmente al final acabarán concretando estos modelos. Jesús, querías algo de los canales de denuncia, ¿no? Que me parece que es lo que... Perdón, acá, es que está el mute. No, te iba a plantear que dentro de el paso que yo creo que es un poco por intentar dar una visión dentro de este webinar de todos los puntos, un poco que tratamos dentro del curso. Yo creo que, yo creo que es muy importante que se vea esa transversalidad que tiene la función de compliance, que yo creo que son los puntos críticos que cambian, en lugar a dudas, desde ámbitos muy, muy concretos penales, muy específicos de penalistas, como estaba comentando, a elementos mucho más pues eso, tecnológicos, gobierno corporativo. Y yo creo que ahí, yo creo que lo quería preguntarte, ¿qué papel va a jugar como elemento armonizador, elemento dinamizador de todos estos, y además regulatorio, porque también estamos a punto de aprobarse la ley de la regulación del canal de denuncias a nivel español? ¿Qué papel ves tú que tiene que jugar o Alonso el canal de denuncias dentro de la función de compliance? Pues, Alonso, empiezas tú y sigo yo, que te veo muy callado. Sí, por eso. No, tú. Joder, es que ni mal lo deja, ¿eh? Bueno, a ver, yo era un
un poquito lo que habíamos quedado, que yo quería comentar. Y yo creo que la directiva de whistleblowing, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que está evidentemente enmarcando el debate sobre los canales de denuncia en este momento. Yo creo que es un ejemplo de lo que comentaba en la primera intervención que he tenido, ¿no? De cómo hoy en día el mundo del compliance está en una etapa completamente nueva de la que empezábamos hace 10 años, ¿no? Estamos en una fase en la que el compliance ya ha superado ciertas barreras y tiene una normalización, ¿no? Esa directiva es un ejemplo, como hablábamos, como decía, como el Reglamento General de Protección de Datos o el trabajo que está haciendo Europa en el ámbito de la prevención de blanqueo o Reglamento MiCA, este tipo de... Al final, yo creo que ahí hay una apuesta muy potente de la Unión Europea por definir un estándar ético en toda la Unión Europea. Yo creo que la Directiva de Protección de Denunciantes, crítico. a mí me parece que tiene un elemento de valor muchísimo más alto que el propio canal de denuncia, y es precisamente la protección del denunciante, ¿no? Y armonizar la protección del denunciante en toda Europa, cuando la palabra denunciante tiene incluso acepciones contradictorias, ¿no? Porque si te vas a los países de la Europa del Este, el concepto de denunciante lo vincularán a la Stasi y el KGB y ciertas formas de represión, mientras que en otras zonas lo asimilarán al chivato desde otros ámbitos, ¿no? Por lo tanto, un término que en el fondo puede tener distintas acepciones en el ámbito europeo, esta directiva intenta generar un estándar, en primer lugar, positivo, ¿no? En primer lugar, positivo hacia el denunciante, hacia el alertador, protegerlo y, en segundo lugar, armonizar eso en toda Europa. Y como decías tú, Jesús, al principio, en el ámbito de prevención de blanqueo ya tenemos enormes diferencias de transposición de directivas, porque hasta la quinta directiva tiene enfoques distintos en diferentes países de la Unión Europea y, por lo tanto, vamos a un reglamento europeo y a una autoridad europea. Pues, como la apuesta que está haciendo la directiva de denunciantes no deja de ser más que una apuesta porque se empiece a regular, se empieza a transponer entre los países un estándar ético común. Y eso me parece apasionante, porque me parece que es una visión de cultura europea y global, porque además conecta, fijaros que conecta, por ejemplo, con un momento en que ISO a nivel mundial ha sacado un estándar para la protección de denunciantes, como es la ISO 37002, y que ISO haya dado ese paso no es gratuito, es porque hay una comprensión en todo el mundo de la importancia que tienen, ¿no? Y se habla de la protección de denunciantes en Europa, pero es que hay otros ámbitos en los que los denunciantes directamente se les asesina en muchas ocasiones, ¿no? Hay jurisdicciones y zonas donde el riesgo del denunciante es todavía mayor que en Europa, porque el riesgo de su integridad física es diario, ¿no? Y es real y palpable, ¿no? Por lo tanto, estamos en un momento en el que ese estándar tiene una necesidad global, Europa saca una directiva y en España pues nos encontramos con que la tenemos que transponer, ¿no? Y yo creo que ese es el reto. Y desde luego, pues este Tampoco, año porque tenemos... cómo está el estado de la transposición, que cómo lo ves tú. No Pues a mí el borrador me preocupa personalmente. Hay aspectos de ese borrador que me han preocupado desde el principio y me gustaría ver cómo queda el proyecto que definitivamente se someta a debate y se apruebe. Entonces, por ahora, que yo sepa, y hasta donde me consta, no sé si vosotros tenéis alguna otra noticia, más allá del anteproyecto que se aprobó en su momento, no tenemos ningún avance de cómo está en este momento el Estado. Por lo tanto, habrá que ver qué empujón se le acaba dando a este proyecto, pero es un proyecto complejo. O sea, es un proyecto que toca aspectos laborales, toca aspectos penales, toca diferentes aspectos que hay que tener muy en cuenta y que yo creo que tocan incluso, fijaros que hay algunos aspectos de la directiva que protegen incluso la comunicación pública a través de los medios de comunicación de aspectos relacionados con los denunciantes que llegan a tocar incluso con la libertad de prensa, porque hay una protección del denunciante incluso frente a noticias que se puedan publicar respecto de él, ¿no? Con lo cual, yo creo que el anteproyecto, pues bueno, habrá que ver hasta qué punto se madura, se trabaja y se afina, porque realmente es compleja. Y yo creo que eso además lo demuestra el hecho de que no somos el único país de Europa, ni muchísimo menos que vamos retrasados, sino que realmente esta es una directiva que lleva un retraso notable en muchos otros países, ¿no? Con lo cual, estamos en un momento en el que nos da a entender que es una directiva compleja, ¿no? Pero en todo caso, es una directiva que sí que tiene claro una serie de elementos importantes que tenemos que tener presente que vamos a tener que aplicar. Y el primero es ese, que eso es un sistema de protección, que hay una
una batería de presunciones sobre lo que se consideran ataques al denunciante, sobre elementos que pueden ser coerciones o agresiones al denunciante que se van a proteger, importantísima, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito personal, como en el ámbito empresarial, como en el ámbito público, incluso en el de los medios de comunicación, y que por lo tanto la presunción de que todo eso puede ser coerciones del denunciante se tienen que proteger, ya esto lo tenemos que tener claro. Luego, otro aspecto que a mí me parece muy interesante es cómo abre el campo del compliance a muchas organizaciones que el Código Penal no contemplaba con ese grado de exigencia, ¿no? Porque cuando la directiva europea nos establece la obligación en un plazo que al final, a este paso, se va a aplicar sin que hayamos tenido transposición de la directiva, porque me parece que eso en el 2023 tendremos que tener, en teoría, canales de denuncia hasta empresas de más de 50 trabajadores, con lo que al final esta directiva nos está colocando unos niveles de exigencia en materia de compliance en las organizaciones que nuestro Código Penal, por ejemplo, no colocaba formalmente en un nivel de exigencia tan alto, ¿no? Y por lo tanto nos está exigiendo, además a través de una normativa que va a ser una normativa administrativa con una autoridad que supervise y que pueda sancionar esos incumplimientos. Por lo tanto, ahí está estableciendo ya una obligación administrativa de tener un sistema de gestión de algo que es obvio, que tener un sistema de gestión de denuncias sin tener un sistema de gestión de compliance es como tener un tejado sin una casa que lo sostenga. Por tanto, esa necesidad de los dos elementos hace que cada vez más la directiva nos acerque a modelos de compliance en organizaciones que en principio, pues hace 10 años cuando se aprobó la reforma del Código Penal o hace 7 cuando se aprobó la reforma del 2015, pues no teníamos tampoco en el foco como organizaciones que tuvieran una necesidad de implementar modelos de compliance, ¿no? Y eso es un elemento interesante. Igual que sea un elemento interesante que ese anteproyecto cuando se apruebe coloca estos modelos en el ámbito administrativo. Por lo tanto, nos vamos a empezar a aproximar a modelos que tienen una visión más parecida a los sistemas de prevención de blanqueo en cuanto hay una autoridad que va a supervisar el modelo o que te puede sancionar por la inadecuada aplicación del modelo, que el modelo penal, que en el fondo, pues solamente ante el proceso penal tendrás, como ha dicho Carlos antes, la necesidad de presentar el modelo. Por lo tanto, yo creo que el anteproyecto, espero que se mejore en algunos aspectos que me preocupan, espero que se apruebe porque nos hace falta tener un modelo ya regulatorio para saber a dónde vamos, porque la incerteza yo creo que tampoco es buena para nadie, pero va a cambiar, va a suponer un antes y un después importante en cuanto a lo que son los modelos de compliance en las organizaciones, porque va a exigir una serie de cuestiones que en este momento todavía nuestros clientes, pues si nos preguntan, dicen, bueno, pues todavía no te lo va a exigir nadie, pero vete preparando, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese anteproyecto, cuando se apruebe, va a ser un elemento muy diferenciador de las tendencias de compliance de los próximos años. Es decir, y yo creo que el hecho de que ya tengamos en este 2022 ese anteproyecto, pues nos coloca en una etapa nueva que es distinta de las anteriores y que nos aproxima a lo que va a ser el futuro, ¿no? En cuanto a los modelos de gestión de compliance en las organizaciones. Alonso, tú que estás en contacto todos los Nada, días con clientes. A ver, la mayoría de las organizaciones, los canales de denuncias ya los tenían funcionando desde hace bastantes años. Estoy hablando de clientes medianos grandes. Lo que exige la norma lo venían cumpliendo ya desde hace bastantes años. Y yo creo que la clave está en lo que ha dicho Paco. Realmente para mí lo más importante de esa norma no es el canal de denuncias, es el estatus jurídico en el que coloca al denunciante. Para mí es la clave. ¿La clave por qué? La clave porque en España tenemos experiencias en las cuales los denunciantes, hasta donde yo sé, no han sido asesinados, como ha dicho Paco, en otros países, pero sí tenemos casos en los cuales hay de hecho un artículo, recuerdo, un artículo en El País de hace algún tiempo, hace algunos años, en el cual describe cómo gente que denunció los grandes casos, algunos de los grandes casos de corrupción política, era gente que no encontraba trabajo, era gente que estaba completamente, no sé cómo llamarlo, marcados, si lo queremos llamar así, es decir, como con una X encima y completamente anulados prácticamente relegados, digamos, de la sociedad, digamos, en la que vivían anteriormente, por así decirlo. Yo creo que para mí esa es la clave y creo que la clave, igual que digo muchas veces, y ya me conocéis, que soy bastante crítico con algunas de las cosas que hace Europa,
porque creo que a veces se pasa un poco de la raya, un poco de lista, entre comillas, en intentar establecer, creerse que los estándares que establece son los mejores, eso me lo habréis escuchado alguna vez, y que son los, no sé si los únicos, pero que son mejores, con una especie de altura moral con respecto al de otros estados, en ocasiones, no digo que siempre sea así. En este caso, como digo, creo que es acertado. O sea, básicamente, la protección del denunciante no busca otra cosa que conseguir que los sistemas de cumplimiento normativo sean reales y funcionen de verdad. Obviamente la compañía tendrá su sistema de gestión de cumplimiento, sus riesgos, sus programas y sus medidas, pero desde luego si no tiene alertadores que le pongan en conocimiento y que estén protegidos debidamente respecto a esos conocimientos que pone en conocimiento de la compañía, como digo, que les traslades información que tenga que ver con incumplimientos, pues es muy difícil que funcionen realmente. Se van a quedar en la mayoría de los casos en un plano más bien puramente teórico, ¿ok? Y más bien puramente, no sé cómo llamarlo. Voy a decir una palabra que sé que no es la adecuada, pero creo que lo representa bastante bien. Más bien puramente teóricos y orientados a ser considerados casi un sistema quitamultas, entre comillas. Sé que no es un quitamultas. Si tú proteges a los denunciantes y por regla general yo tiendo a pensar que la gente es buena, que la gente no tiene maldad y que la gente no busca hacer el mal porque sí. Obviamente hay excepciones, todos lo sabemos. El Hay mundo, excepciones. El mundo está bastante tocado últimamente, particularmente. Pero yo siempre tiendo a pensar que por regla general la gente suele tender a ser buena, entre comillas. Yo todavía no, al menos no estoy en esa posición de pesimismo, de pensar que por defecto el mundo, la gente es mala. ¿Y eso qué ocurre? Pues que la gente normalmente cuando ve cosas malas, no digo que lo denuncien, pero muchas veces, aunque sea entre ellos, hacen un comentario diciendo, oye, pues no está muy bien lo que está haciendo este tipo, ¿no? Si encima le fomentas a esa persona que si lo pone en conocimiento de superiores o de quien corresponda, en este caso del este de compliance, del área de compliance, no va a recibir ninguna amonestación. Y es más, y ya me lo habéis escuchado alguna vez, y a lo mejor recibe incluso un fomento estos son los programas de recompensas de la SEC norteamericana, que yo sé que tienen su problemática, lo hablamos el otro día en el programa en el curso de Under 35, Paco, no sé si te acuerdas, y estamos hablando justamente sobre este tema. Yo tengo mis dudas del encaje constitucional y el encaje en materia penal que pueden tener estos programas, ¿vale? Pero que fue uno de los puntos de debate que hablábamos el otro día. Pero sí creo que bien aplicados y bien gestionados son extraordinariamente positivos. Y creo que es un punto de debate también importante que se utiliza en otros países y que no me cabe duda que acabarán utilizándose aquí. Insisto, no puede ser barra libre, pero bien utilizados creo que es. Yo creo que la directiva es la pieza, o sea, es la patita que pone Europa en este tema, porque acabaremos con un reglamento y acabaremos recompensando a los denunciantes. Porque ¿por qué no? la apuesta yo creo que es darle la vuelta al calcetín y que se empiece a percibir al denunciante como un ciudadano positivo. Ya no quiero decir como un héroe, aunque para mí muchos lo son, porque han apechugado con consecuencias tremendas, ¿no? Pero yo creo que la idea es generar un estándar de percepción importante. Y eso en las organizaciones, eso es lo que se tiene que entender. Es decir, si nos centramos en la herramienta, que tiene que ser muy importante la herramienta, porque evidentemente hay toda una composición técnica y procedimental que se tiene que hacer muy bien. Pero no deja de ser la herramienta. La organización tiene que entender la filosofía, ¿no? Y tenemos que entender que nos obliga a crear un ecosistema de protección del denunciante en nuestra organización que interactúe con el resto de organizaciones y que además interactúe con todos los países, porque además cualquier denunciante de un país, a través de la autoridad de ese país, si se va a vivir a otro país de la Unión Europea, tiene que seguir estando protegido. Y eso lo dice la directiva, que tiene que mantenerse la protección. Por lo tanto, fijaros que el foco no está en el canal de denuncia, el foco está en el denunciante, hasta el punto de que el sistema se mueve con el denunciante. Y eso me parece que es el tema que Europa lo que hace ahí es apostar
por algo que va a ser difícil, ¿no? Yo tengo la sensación de que la implementación en ciertos países, bueno, no se va a parecer demasiado a la de otros, ¿no? Y que yo creo que la directiva va a lanza un escopetazo a algo que se mueve importante, que seguramente tendrá un resultado irregular, pero que empezará a moverse y que supondrá retos posteriores, ¿no? Yo tengo esa enorme sensación, ¿no? Y para las organizaciones ya no es solamente el denunciante, es que si lees con cariño la directiva y te imaginas lo que es el anteproyecto, la inquietud, es decir, ya no es el que te viene a denunciar, ya no es el canal de denuncias, es que tu sistema tiene que ser amable con cualquier miembro de la organización, desde la comunicación personal de cualquier inquietud de si está funcionando bien el sistema, ¿no? Es esto que ya lo tenemos en los estándares, porque si te vas a los estándares desde la 19.600, esa idea de la transmisión de las inquietudes, de la protección del trabajador, que aplica la política incluso a veces erróneamente, esa idea de que la dirección operativa tiene que proteger a los integrantes de la organización que de buena fe comunican cosas, yo creo que esa es la base. Al final, si tienes un sistema de gestión de protección de estas personas, no puedes ceñírtelo solamente al denunciante. Si quieres que te funcione, tienes que buscar que todo tu sistema genere esa confianza, ¿no? Por lo tanto, esa idea, que va a ser difícil de implementar en un principio, que yo creo que todos pues un poco nos ceñimos a lo que has dicho tú. Las empresas ya tienen canales de denuncia, tienen sistemas, sí, porque un poco el hardware todo el mundo lo empieza a tener. Pero aquí detrás del hardware hay toda una visión de estas personas en las organizaciones, que esto es lo que realmente es apasionante. Y al final eso, a mí lo que me gusta es que conecta muy directamente con lo más bonito que el compliance, que es la gestión de la conducta, ¿no? Yo creo que al final es un elemento que tiene un extraordinario componente cultural. Por eso, para mí es... y quizá me pongo poético por culpa del COVID, pero para mí es el reto ético más apasionante que está afrontando Europa en los últimos años. Y mira que está haciendo cosas que me gustan, ¿eh? Pero esto es lanzar algo que es una apuesta porque en Europa empezamos a tener una visión mucho más ética, no solamente de las organizaciones, sino de la sociedad. Y va a ser un camino muy largo y seguramente muy complejo. Pero yo creo que es un principio y al final, nos gustará o no, igual que no nos gustó la reforma del 2010, porque al final era una reforma que te dejaba un poco así, ¿verdad? Pero bueno, se empezó a mover, o sea, aquello movió todo lo demás. Si no hubiese habido ese primer paso, seguramente no hubiera habido los siguientes, ¿no? Y yo creo que estamos en ese momento, ¿no? Yo confío en que el anteproyecto sepa entender la filosofía de todo esto y sepa adaptarlo bien. Eso es tener una enorme fe en nuestros legisladores. Y hasta aquí puedo leer, porque no voy a opinar yo sobre la capacidad técnica de nuestros legisladores, Dios me libre. Pero creo que Europa está haciendo algo muy bonito, ¿no? Y que tendríamos que ser capaces en las organizaciones de, como muy bien define la palabra compliance, ir al espíritu de la norma e intentar que nuestras organizaciones, cuando implementemos estos sistemas, seamos respetuosos con ese espíritu de la norma, ¿no? Y que realmente entendamos que eso tiene que ser un compromiso ético de toda la organización y que compliance tiene que tener ahí la complicidad, el apoyo, no solamente la tradición de toda la organización para que se fomente que este tipo de organizaciones, que este tipo de personas, organizaciones estén reconocidas, no solo desde que denuncian, sino desde muchísimo antes, cuando ya te manifiestan cualquier tipo de inquietud, que no digas, ya está el pesado de turno dando la vara, sino que, oye, pues a lo mejor lo que dice vale la pena escucharlo, ¿no? Yo creo que es eso. Y alguien que decía, algo que decía Marcela, yo termino y os dejo porque estoy hablando mucho, pero algo que decía Marcela, esto ya se va a poner muy divertido en el sector público, ¿no? Con todo el cariño para el sector público, ¿eh? Pero si nos va a costar en el sector privado, donde a lo mejor muchas veces tiene un enfoque más propio de los dueños de la organización, de los accionistas, los propietarios, etcétera, en el sector público, esto ya veremos cómo evoluciona, ¿no? Si después de ese razonamiento los 90 no se quieren apuntar a un curso de compliance, desde luego más atractivo no se lo has podido hacer, Paco. Oye, Carlos, no sé si quiere, por ir un poco acabando, yo creo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo creo... Sí, Jesús. Sí, habíamos previsto una hora, porque si Eso. no los webinars se hacen muy pesados, es mejor dejarlo en la cumbre. Con la reflexión de Paco, como dices,
yo creo que podemos Si tienes un ver. minuto y resultado, ¿cuál es el principal reto para cada uno de vosotros de compliance en los próximos años? Qué buena pregunta. Una frase. Para mí, fíjate, la pongo en contexto. Fíjate que la semilla fue el penal y ahora creo que hay falta de tecnificación penal. A mí, tecnificación penal, para mí. ¿Estás en ¿Eso, mute? Paco? Para mí, O quiera. Si esto es... no sé, un solo reto, yo creo que ya lo he dicho. Para mí, yo creo que el gran reto que hay es entender ese nuevo contexto y sobre todo que empecemos a ver realmente el compliance como lo que es un modelo de gestión vertebral de las organizaciones que tiende a una transformación cultural y que en este momento realmente ya es inevitable. O sea, es que no hay otra fórmula de funcionar hoy en día, ya no tiene sentido plantearse otra manera de comprender la gestión de la organización que no sea esta. Yo creo que el reto es darse cuenta de dónde estamos realmente. Ese es el más bonito que nos queda por delante. Alonso. Bueno, yo creo que este es un mundo súper apasionante, muy divertido y en el cual cada día que me levanto no tengo, no sé si todas, pero una gran parte de las respuestas no las tengo. Hay que buscarlas, ¿vale? En el mundo que hablábamos al principio del todo, el tema de relación con el mundo blockchain, criptos y demás, a fecha de hoy es absolutamente apasionante, los cambios son radicales de un momento a otro y no solamente desde un punto de vista económico. Y en la práctica, los retos que desde un punto de vista regulatorio y de complejidad normativa se derivan de ahí son muy elevados. Concretamente, temas de PVC, obviamente, temas penales, obviamente, temas relacionados con esto, con ética también relacionado con la parte algorítmica. Es absolutamente determinante. Ética y cumplimiento normativa asociada al diseño, vamos a llamarlo, a la programación, diseño y programación de los algoritmos que toman decisiones semiautónomamente, que toman decisiones semiautónomamente, es absolutamente determinante. Son, sin duda alguna, creo, a mi juicio, creo que son materias extraordinariamente novedosas que, como siempre digo, son novedosas, pero que se responden en gran medida con las mismas herramientas que ya teníamos hace siglos y con esos principios generales que llevamos siglos aplicando, y que si lo único que cambia principalmente es el medio y en ocasiones los efectos que se producen, ¿vale? A veces positivos, a veces negativos. Programas como este creo que son claves porque te dan una visión holística, vamos a llamarlo, de un montón de ramas relacionadas con el cumplimiento normativo, aparte de prepararte para la certificación CESCOM de ASCOM. Creo que al final te da una visión completa, integral, y, como decía antes, holística de un montón de materias que a mi juicio son determinantes y, sobre todo, que no solamente te preparan para algo que tiene que ver con Europa. Es decir, el cumplimiento normativo al final es una corriente que a mi juicio está moviéndose hacia todos los países, en algunos por presión regulatoria interna, en otros por presión regulatoria extranjera de los inversores, de las entidades holding que participan en el mercado local de América Latina. Estoy pensando ahora mismo, yo trabajo bastante con América Latina. Creo que es al final determinante el tener una preparación de nivel. Si además tienes una certificación tan sumamente reconocida como CESCOM, pues obviamente más todavía. Pero bueno, creo que tener formaciones específicas y bien lideradas, en este caso por Carlos, y bien con un buen programa un programa apoyado por un claustro de nivel, pues obviamente siempre es garantía de un buen resultado, normalmente. Ojo, eso no está a que haya que estudiar, por muy buenos que sean los profesores y el claustro, hay que estudiar. Nada, pues muchísimas gracias a todos por la participación y por contarnos. Yo sí que quería... Jesús, te toca a ti decir yo sí, digo, pero es que hay que hacer una... No, yo fíjate, yo creo que lo decía Paco al principio, y a mí es una idea que no se me va a decir, el mundo ha cambiado tan rápidamente y nos encontramos hasta situaciones de crisis tan amplias, tan profundas, que el papel que tiene la función de compliance como elemento de gestión de crisis
me parece que es uno de los retos que tenemos. Tenemos que dar un salto de calidad la función de compliance para ser el elemento que dinamice, que asegure que las empresas son capaces de responder a esas crisis que antes pensamos que no iban a pasar, pero en 3 años hemos tenido pues casi 3, 4 diría importantes. ¿Por qué? Porque para mí el objetivo último de la función de compliance es asegurar que la empresa existe en el largo plazo. Y ahora los riesgos existentes para las empresas son mayores. Y ese es el reto para mí de la función, ser capaz de responder a ese reto. Y yo quería, lo que iba a contar, yo creo que sí que es importante que el peso que tiene Iberoamérica, la gente, la mitad de los alumnos todos los años pues son de países, de cualquiera. Hemos tenido gente que se conectaba a las 8 de la mañana cuando lo hacíamos por los sábados. Es decir, que penséis Que que ya también... no lo hacemos, que no les asustes, ya no hay no, sábados a las 8 de no, la ya no, mañana. pero que No hay hacían que un esfuerzo. madrugar, no hay que madrugar Hemos ahora. mejorado. Pero yo creo que sean conscientes de que tenemos la mitad del corazón pensando en Iberoamérica, eso es un hecho, y luego pues, la Escuela de Práctica Jurídica pues, es una referencia desde el punto de vista legal. Y yo te dejo, Carlos, que lo cierres tú. ¿Qué? Muchas gracias, Jesús, Paco por el esfuerzo, Alonso por las palabras sobre el curso y Jesús, que es mi colega, mi compañero de batallas en la dirección del curso. Poco más que añadir. Si os ha gustado, en el curso vamos a profundizar aún más sobre los temas. Tratamos de una forma periférica 360 todas las materias de compliance. Nos actualizamos, ahora hemos incluido sesiones de investigaciones internas que están tan en boga, la última ISO, y hemos hecho un programa de preparación específica, un bloque de preparación específica para CESCOM. Y saldríais primero con un conocimiento muy importante y profundo de compliance, que es la Escuela de Práctica Jurídica, con conocimiento sólido teórico y también práctico, que eso insistimos. Y luego con una titulación de la Escuela de Práctica Jurídica, que es muy reputada, es la escuela más antigua y yo creo que más profunda en conocimiento de España jurídicamente, y luego con CESCOM, que es un certificado reconocido por IFCA Internacional como especialista en compliance. Entonces, yo creo que ponemos a vuestra disposición un buen curso. Siempre os esperaremos con los brazos abiertos y os agradecemos ya de por sí que os apuntéis a este webinar y trataremos de repetir pronto. Y hay más en el ámbito de blanqueo, en protección de datos, Bueno, habrá muchos más webinars en los próximos meses. Exacto. Bueno, estad atentos a la oferta de la Escuela de Práctica Jurídica y muchas gracias a todos. Gracias, Paco, especialmente a ti, que has hecho un esfuerzo importante. Yo estoy encantado de estar con vosotros. Si hubiese sido ayer no estaría, os lo prometo. Pero hoy ha sido un poco mi vuelta a la vida, así que estoy feliz de estar con vosotros tres. Ya sabéis que os aprecio muchísimo, respeto un montón y es un lujazo estar con vosotros en este curso, así que yo encantado de un poco resucitar profesionalmente esta tarde, ¿no? Así que muchas gracias a vosotros por haberme acogido a pesar de mi COVID. Suerte que por el ordenador no se contagia. Gracias a todos. Un saludo muy fuerte. Hasta luego. Adiós.